Radio Televisión Oriente del Vicariato Apostólico de Yurimaguas. Con nuestra frecuencia modulada 99.5, llegamos nítidamente a los distritos de la provincia de Alto Amazonas, del Datén de Marañón y algunas ciudades de la provincia de Lamas, en el departamento de San Martín. Elige la mejor, somos tu mejor alternativa. Oriente, Oriente, Oriente. Estuve en la cárcel y vinieron a verme. Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de estos hermanos míos más humildes, por mí mismo lo hicieron. Recordando estas palabras del Señor, Radio Televisión Oriente, Canal 8 del Vicariato Apostólico de Yurimaguas, presenta su programa Cada la vida, la libertad. La voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Un programa dirigido por la Pastoral de la Cárcel. Como miembros de la Iglesia Católica, nuestra misión es anunciar la buena nueva a los hombres y mujeres vinculados al mundo penitenciario. Cada la vida y la libertad. Les da la bienvenida a esta edición de hoy. Buenos días con todos ustedes, buenos días para todos ustedes. Sábado 22 de mayo del 2021. La semana pasada, al iniciar el programa, dije que era sábado 14 de mayo, me equivoqué, era 15 ya, voy más atrasado que el gobierno. Pero nadie me corrigió, tal vez porque ni sabemos en el día que vivimos o vivimos fuera del tiempo, ¿no? Pero bueno, pido mi disculpa por mis errores. Este programa hoy quiero empezar saludando a 6 niños de la ciudad de Tarapoto, dándole un cariñoso saludo y para ellos, de alguna manera, dedicar este programa, ¿no? Son Ladis Ariana, Valesca, Amy Adriana, Danna Camila, Bruno Enzo y Mateo. Bruno Mateo y Enzo Fabiano. Para ellos un cariñoso saludo y esperando pues que todo lo que se está sembrando en ellos dé fruto en un mundo mejor, no en el futuro sino en el presente, ¿no? Porque como van las cosas, al menos si el reflejo es España, pues sí, nos tendremos que ir pronto todos a Marte, pero que el presidente del gobierno español y otros se queden en la tierra. A los hombres y mujeres encarcelados aquí en Yurimaguas le comparto, para quienes le han conocido, que Raúl Mayorga ya es totalmente libre, ya se ha liberado de todo. Según me comunicaban, día viernes creo que ha sido, jueves, partió de este mundo. Entre sus enfermedades y el último empujón que parece que se lo dio ese señor COVID, pues partió de este mundo. Ahora ya es totalmente libre. Nuestro saludo desde aquí a sus familiares y amigos y bueno, en esa actitud fraterna realmente que en paz descanse. Amigo Raúl Mayorga. Y en cuanto a palabras, tenemos unas palabras de Álvarez Rodríguez, el periodista, que escribe un artículo titulado La vitrina del perejil de todo caldo. Candidatos hacen shopping o chuping o como se diga en el escaparate de técnico. El país entra a las últimas 3 semanas, esto está escrito un poquito tiempo atrás, a las 3 semanas de una elección con tanto por esperar y tan poco por escoger, con empate en la encuesta y en la falta de ideas.
El Perú es hoy, aunque no lo reflejen las iniciativas de la segunda vuelta, un país en colapso social. Van 180.000 muertos por la pandemia y hay un desprestigio total de la política. Pero quizás el indicador más dramático de esta pesadilla sea el divulgado el viernes, el retroceso de una década en la pobreza con 3,3 millones que volvieron a ella en 2020 por la calamidad sanitaria. Luego vamos a leer el condorito del ministro de Salud en este sentido. La pérdida de la ilusión por un futuro estimulante que esto implica, futuro estimulante. España ya está respondiendo a este futuro estimulante porque el presidente del gobierno, alias Pedro Sánchez, ha cambiado la Agenda 2030 precisamente por un futuro estimulante por el 2050. Ya habla del 2050. Esperemos que todo este tiempo no esté gobernando él. Bueno, en el gobierno, porque gobernando no está. Y podría ser un reflejo para nosotros, mirando a nuestro vecino, qué podría pasarnos a nosotros. El Pedrito Sánchez habla del 2050. ¿Todos esos años quiere para robar? ¿O es el tiempo que necesita para irse a Marte? Que se vaya ya. Pues bien, la pérdida de ilusión por un futuro estimulante, que tampoco sea el futuro de eso, de Pedro Sánchez, de la Agenda 2030, que dice seremos pobres, no tendremos nada, pero seremos felices. Que eso implica debiera obligar a los candidatos a dar una respuesta con esperanza, pero lo que se observa hasta ahora es frustrante. Sigue el artículo con mención particular a cada uno de los dos candidatos que omito para no hacer campaña ni a favor ni en contra por ninguno de ambos candidatos. Pero sí interesante cómo termina el amigo Rodríguez este artículo. Mientras el Congreso de Payasos, y también vamos a hablar de las grandes propuestas del Congreso para que estemos mejor. Mientras el Congreso de Payasos se alista a recetar dióxido de cloro para todo, haciendo un ridículo internacional, los finalistas de la tómbola presidencial 2021 hacen shopping, como sea, improvisado en la vitrina de técnico de cualquier mall, se escribe mal, con doble L, y los perejiles de todo caldo que se ponen su mejor disfraz para bailar la música que pida el dueño de la fiesta. A esto me permito añadir que el Perú o lo cambiamos los peruanos y quienes vivimos en Perú o no lo cambia nadie. Emitir un voto no es cambiar el mundo. O lo cambiamos nosotros o no lo cambia nadie. Amigo Eve, hay por ahí una fotito que se llama Realidad, ¿no la pones, por favor? Gracias. Bien, es una foto, entre otras muchas, que podríamos expresar de lo que está queriendo que sea la realidad. Alejados, callados, robotizados. Todo el mundo, mucha gente se quejan del estrés escolar, tanto de los hijos como los papás que tienen que estar ahí, el gasto económico. Algunas personas también del estrés laboral, cibernáutico, porque te pagan igual, trabajas más, pero tú pones la luz y la computadora. ¿Hasta cuándo vamos a estar con este silencio? ¿Cuándo vamos a saber la verdad de todo esto y qué es lo que se trama? Es una foto simpática porque es una niña que se ve de una clase social de bien, ¿no? Por el mobiliario de la casa. Pero aquí no hay diferencia de rico o pobre en este sentido, por lo que esto está ocasionando. ¿Hasta cuándo vamos a aguantar? ¿Hasta cuándo? Seguimos entretenidos y entonces no nos da igual. Pero no medimos las consecuencias de salud pública que esto está ocasionando y sus resultados, en este caso negativo, lo vamos a ver dentro de unos años. Cuando tus hijos empiecen a quejarse de
y estás gastando hoy para maltratar tu vida y la de tus hijos, y mañana vas a gastar para intentar tener una vida saludable. Gracias, amigo Eber. Y ahora nos vamos a la cárcel. Bueno, a Noticias Canera. La semana pasada ya habíamos compartido 2 momentos de esa audiencia de supervisión de cumplimiento de la sentencia del Tribunal Constitucional, el testimonio del preso, el desorden para que el preso estuviera presente, ¿no? Y cómo tragaba saliva tanto la presidenta del INPE como el director del penal de Chincha, donde se encontraba el preso. ¿Por qué no querer sacar el testimonio? ¿Por qué los presos no pueden hablar en público? ¿Por qué no pueden dar su testimonio? ¿Por qué se les prohíbe la libertad de hablar? ¿Por qué la represalia, como era en ese joven, que tuvo la valentía de presentar su denuncia? Pues bien, ¿de dónde nace todo esto? Vamos a ver las palabras de la presidenta del tribunal y la presentación que nos hacen de por qué surge todo esto. Y tengamos en cuenta que lo que pasa en la cárcel repercute en la calle. No estamos pidiendo nunca que liberen, voy a utilizar este lenguaje, al delincuente, pero que la cárcel cumpla su misión por el bien de toda la sociedad, de quienes están dentro y de quienes estamos fuera, porque eso es como el zancudo del dengue. Mi huerta estará limpia, la de mi vecino está sucia, se cría el zancudo y me pica a mí también. Entonces lo que pase dentro de la cárcel y en el sistema penitenciario repercute en la calle. Amigo Eve, vamos con esta audiencia, parte de esta audiencia, para entender por qué todo esto. Manuel Miranda Canales, Ernesto Blume Fortini, Carlos Ramos Núñez, José Luis Ardón de Tahuada, Eloy Espinosa Saldaña. El magistrado Augusto Ferrero Costa no estará presente en esta audiencia, pero sí se abocará a su conocimiento luego que pueda revisar los audios y videos que se registran en este momento. A continuación vamos a proceder a llevar a cabo la supervisión del caso 4007-2015 vinculado con la salud mental de los presos. Sin embargo, quiero empezar estas palabras señalándoles que asistimos a una audiencia extraordinaria porque se pretende visibilizar no solo un caso que acoge una problemática de un demandante, de un protagonista, como tantos que concurren al Tribunal Constitucional, sino que en este caso concurren muchos protagonistas invisibilizados o no identificados, pero que al final conforman ese conjunto de personas que lo calificamos como población penitenciaria en nuestro país. Ellos, al igual que los demandantes de los casos que vamos a analizar, buscan la protección de sus derechos, como el derecho a la salud, a la integridad, a un trato digno, entre otros. El tribunal ha tutelado los derechos de los casos vinculados con el protagonista de iniciales MHFC, ¿no? Y del interno del penal del establecimiento penitenciario de Tacna, Pocoyay, cuya identificación también la vamos a colocar como SSB. Pero no solo se ha amparado la pretensión de los solicitantes, sino que además se ha utilizado los casos para aplicar una técnica como es el estado de cosas inconstitucional para pretender remover la inercia de la administración estatal. Y por ello este pleno ha declarado que existe un estado de cosas inconstitucional respecto del permanente y crítico hacinamiento de los establecimientos penitenciarios y de las severas deficiencias en la capacidad de albergue, calidad de su infraestructura e instalaciones sanitarias de salud, de seguridad, entre otros servicios básicos a nivel nacional, como se puede apreciar en la sentencia 05436-2014, conocida como la sentencia vinculada al hacinamiento penitenciario. Y también el tribunal ha declarado el estado de cosas inconstitucional con respecto a la salud mental de las personas que se encuentran internadas en los establecimientos penitenciarios, como es el caso que hoy vamos a ver, expediente 04007-2015, proceso de habeas corpus.
Se trata pues de asegurar la protección no solo del titular o demandante que ha acudido al proceso, sino de todas las personas que se encuentren en una situación análoga a los demandantes. Con esta técnica de declarar el estado de cosas inconstitucional, se busca remover los obstáculos que dificultan el cumplimiento de las tareas que cada autoridad le corresponde. Y para ello, el tribunal no ha declarado el estado de cosas, sino que a partir de esta aprobación de la sentencia, no solo ha hecho eso, sino que a partir de esta sentencia, el Pleno ha asumido la fase subsiguiente, que es evaluar el cumplimiento de las órdenes impartidas a la administración. En el caso concreto, estamos hablando del Ministerio de Justicia y del Ministerio de Salud. El seguimiento del fallo es asumida pues de manera directa por este tribunal con la finalidad de evaluar el grado de ejecución de las órdenes y de adoptar los correctivos frente a los incumplimientos que hayan persistido. De ahí que la verificación del acatamiento de las órdenes impuestas por el tribunal es un punto crucial para esta audiencia y para la decisión que se pueda tomar a futuro. No cabe duda que quien purga una pena privativa de la libertad ha obrado acreditadamente en contra de los valores de nuestra sociedad, que considera de la más encumbrada importancia. Sin embargo, nos preguntamos, ¿es esa razón justificada para privar también del ejercicio de otros derechos fundamentales esenciales a estas personas? Parafraseando en clave constitucional la famosa tesis ideológica de Gunther Jacobs, acuñada en el clásico libro Derecho Penal del Enemigo, a veces parece que algunos quisieran instituir algo así como un derecho constitucional del enemigo, en función del cual el respeto por la dignidad de la persona humana, del que nos habla el artículo 1 de la Constitución, estaría reservado solo para quienes en su actuar cotidiano comulgan con los principios constitucionales, corriendo en paralelo un sistema desprovisto de las exigencias axiológicas de la Constitución, dirigido hacia quienes afectaron bienes de singular importancia para nuestra sociedad. De hecho, ¿cuántas veces hemos escuchado en el lenguaje coloquial la frase que los derechos humanos deben ser para los humanos derechos, aludiendo a que quien torció episódicamente de modo grave su conducta no debe ser titular de derechos humanos? Evidentemente, ese modo de razonar pierde de vista el carácter universalista del justnaturalismo que inspiró los sistemas jurídicos de los estados constitucionales contemporáneos. Pierde de vista, en concreto, de quien renuncia a la moral de la Constitución al momento de tratar a quien la quiebra paradójicamente. Está también obrando en última instancia con un censurable desapego hacia los valores que democráticamente nuestra comunidad ha jurado defender. Y en ese escenario, el fracaso ya no solo sería solamente de quienes episódicamente violaron el derecho penal, se trataría también del fracaso ya no solo episódico, sino trascendental y estructural de nosotros como sociedad. Y es por ello que la doctrina autorizada nos recuerda que la válida limitación del ejercicio de la libertad personal, que pueda ser consecuencia de la imposición de una sentencia condenatoria luego de un debido proceso, en ningún caso puede ser interpretada como la negación de la dignidad del condenado. En ese sentido, incluso tras las paredes de un establecimiento penitenciario, otros tantos derechos primarios como la integridad personal, la protección a la salud o la igualdad deben mantenerse incólumes en su goce y ejercicio. De hecho, el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos en el famoso caso Hirsch versus Reino Unido del año 2005 en adelante, por ejemplo, nos hizo reflexionar incluso acerca de lo desproporcionado que puede resultar que como regla se prohíba a las personas privadas de libertad el ejercicio del derecho al voto. ¿Acaso no lleva razón? Otras cortes a nivel regional ya se lo plantean, y sé que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos se lo ha preguntado más de una vez, y es que ese es un asunto sobre el que vale la pena detenerse a razonar con un enfoque humanista. Y qué duda cabe que todo lo afirmado
en su respectiva dimensión, es también aplicable y seguramente con mayor motivo a las personas privadas de libertad, sobre las que no pesa una sentencia condenatoria. Ese grupo, que en los últimos años felizmente ha reducido su número, aún constituye, sin embargo, un porcentaje muy alto de la población penitenciaria. Privar de la libertad no debe ser la salida fácil y, por cierto, poco eficiente para hacer frente a diversos males endémicos que sufre nuestra sociedad. Es cierto que en determinados supuestos esa salida es justa y necesaria, pero también es verdad que el denominado, entre comillas, populismo penal legislativo, en alta medida factor desencadenante del hacinamiento en la mayoría de los establecimientos penitenciarios, debe ceder paso a razonables políticas públicas multidisciplinarias, integrales, que permitan hacer del principio constitucional de reeducación, rehabilitación y reincorporación del penado a la sociedad un valor eficaz y no solo nominal. En esa lógica, el Tribunal Constitucional, en conjunto con otras instituciones del sistema de administración de justicia, algunas de las cuales se encuentran representadas en esta audiencia de supervisión, se encuentra promoviendo la elaboración y suscripción de un convenio interinstitucional para instalar progresivamente, cuando menos en algunos establecimientos penitenciarios, módulos de atención conjunta, en la que pongamos a disposición de las internas e internos del país, ¿no?, diversos servicios que nuestras instituciones prestan. Pido por favor su colaboración para que esta iniciativa pueda concretarse pronto. Y así las cosas, confío en que esta audiencia de supervisión constituya un buen motivo para reflexionar en conjunto y, por supuesto, ponernos a actuar para garantizar los derechos fundamentales de la población penitenciaria, bajo el principio que, si bien en determinadas circunstancias los seres humanos podemos válidamente perder el ejercicio pleno de la libertad personal, la dignidad humana, por imperativo de nuestra Constitución, nunca se pierde. Dicho esto, procedemos a... La dignidad humana nunca se pierde. Estaremos convencidos de ello nuestras autoridades, y en este caso autoridades judiciales y penales. Habría que analizar cada palabra de esta gran mujer, por su valentía también, la máxima representación de las leyes en el Estado peruano, con el Tribunal Constitucional. Privar de libertad no debe ser la salida fácil. Todo ese análisis que ha hecho de lo que hay dentro de las cárceles hoy dicha, y lo dice una persona con autoridad, no lo dice un chismoso, dice que es fracaso de nosotros como sociedad. Ahí queda. Y cada una de las palabras que digo habría que analizarla. Dirigiéndome a los hombres y mujeres privados de libertad en la cárcel de Yurimagua, quiero informarles de un datito. Cuando ustedes son internados ahí, encarcelados ahí, el Poder Judicial, el juez que le dictó la cárcel privativa, le da una papeletita donde pone su nombre, el motivo del encarcelamiento, el tipo de encarcelamiento, privado de libertad o ya sentenciado, el nombre del juzgado y un número de expediente. Eso deben de conservarlo hasta que salgan, para todo trámite documentario a nivel de juzgado, porque ahí está el juzgado que lo envió a la cárcel y el número de expediente con el que usted está. Y sobre todo me refiero en particular cuando solicitan una copia de sentencia. Algunas veces me han entregado una solicitud de copia de sentencia, pero va dirigido al director del penal. No, el director del penal no da las copias, la da el juzgado. Y si ustedes ponen director penal, ya no la podemos llevar al juzgado. Segundo, aunque te haya sentenciado la sala de Tarapoto, de Lima, donde sea, cuando tú pides tu copia de sentencia, la solicitud va dirigida al juzgado de origen, o sea, el juzgado al que te llevó la policía y que dijo cárcel preventiva. Entonces, el nombre del juzgado, no del juez, porque el juez ha podido cambiar, pero sí el nombre del juzgado, investigación preparatoria, unipersonal, el que sea,
y el número de expediente originario, ese que ponía esa papeletita que le entregaron cuando te mandaron a la cárcel. Ahí es donde se dirige la solicitud de copia de sentencia. Digo, juzgado de origen y ese número de expediente, perdón. No importa si te sentenció otra sala, porque ese expediente que llegó a la sala para tu sentencia regresa al juzgado de origen para todo trámite documentario. Entonces, por favor, cuando haga una solicitud de copia de sentencia, háganlo de esta manera. Y una última cosa, una vez que eres sentenciado, si ya apelaste y se confirmó, en fin, una vez que ya estás sentenciado, no hay más apelación, si al mes aproximadamente no te llega tu copia de sentencia, solicítala para que ya la tengas para cualquier trámite. Y si te llega una copia de sentencia simple, o sea que por la parte de atrás no hay el sello y la firma, esa no te vale para tu cuadernillo, para tu libertad. Entonces solicita y ya la tienes y consérvala bonito hasta el día que salgas. Bueno, son información para evitar errores. Y nos vamos con propaganda canera, amigo Eber. Tenemos ahí una carpetita que pone almohadas. Vamos a ver unas almohadas hechas por alguna de las mujeres privadas de libertad y que usted puede comprar en el bazar del penal que está en la esquinita del penal. Se llama Almohadas la carpeta. Vamos a ver una serie de almohadas. Se quedó dormido la almohada. ¿No hay? Allá. Vas pasándola una todas. Bien, son algunos de los modelos de almohada y algún modelo más que usted puede solicitar por si le gusta el trabajo y de esta manera pues se siente cercano a estas personas, igual que material de trabajo de carpintería que usted puede adquirir ahí en ese mismo bazar, ¿no? Entonces ahí tienen estas almohadas y otros trabajos más de este tipo de costura, o como se llame, que hacen algunas de estas mujeres, para que ustedes puedan adquirirla, ¿no? Vamos a... Bien, ahí tienen ustedes. Bien, ahí teníamos este trabajo y esta propaganda del trabajo de algunas de las mujeres que hacen su labor, ¿no? Y que ofrecen también este trabajo. Gracias, amigo Eve, por estas imágenes. Y quiero compartir una indignación. Frente al Barcelona hay un gimnasio donde van mujeres a conseguir rabo y medio y hombres musculosos tipo Popeye. Pero para llegar al gimnasio van en moto, mi respeto, pero se meten por la vereda, desde donde empieza la vereda esa con adoquines, ¿no? Viniendo del centro hacia ese gimnasio, o por el otro lado también, se suben a la vereda en la moto, con la moto. Primera cosa que está mal, punto primero que está mal, es vereda peatonal, pero entran con su moto. A veces tocan el claso para que si alguna persona vamos caminando, la minoría, ojalá el gobierno reconozca a la minoría de los caminantes y nos dé nuestros derechos, tocan el claso para que te quites, porque supuestamente tienen la preferencia porque van en moto, el grande sobre el pequeño. Y, tercera cosa, algunos van a una excesiva velocidad para hacer vereda peatonal. Todo mal. Esta gente fornida y fortudas no son capaces de llegar hasta la puerta del gimnasio y, como son musculosos y luego van a levantar llantas y pesos y fierros, pero no pueden levantar la moto, no sea que se le escape el pedo al levantar la moto para subir ese pedacito de vereda y entrar su moto en ese espacio. Invasión de veredas autorizadas
y permitida por la Policía Nacional del Perú y por el municipio de Yurimaguas, porque nadie pone solución. Invertimos en veredas que se convierten en pistas pitucas para algunas personas. Seamos respetuosos con el espacio, seamos respetuosos con el prójimo. Pero bueno, de repente no quieren gastar su fuerza musculosa en este caso, pero igual, de ahí hasta el centro, todas las veredas están ocupadas por motos, de talleres, de obras, pizarras de negocios. ¿Seremos capaces de vivir en orden? ¿O estamos preparándonos para que otra pandemia nos agarre, nos sorprenda, ¿no? Por eso, la semana pasada, si recuerdan, veíamos un video de los títeres, ¿no? Simpático, pero es alguien que manipula un muñeco, como los gobiernos y los grandes nos quieren manipular a nosotros. Y habíamos hablado de un video como todo, no digo que el video tenga la verdad, son luces que compartimos y cada uno discernimos. Si nos ayuda bien, si no al tacho la basura, no hay problema. ¿Cómo se nos manipula? Vamos a ver este video esperando que nos ayude. Amigo Ever, por favor, el video, ¿cómo se nos manipula? Desde hacer que una persona contradiga sus preferencias hasta hacerla que mate sin sentir culpa, la manipulación es muy versátil. Revisaremos desde lo básico hasta lo inmoral, desde lo individual hasta las masas. El principio más básico e importante de todo ejercicio de manipulación es que el objetivo no puede saber que ha sido manipulado para la acción deseada. Para esto vale usar incluso el temor o la creencia de estar siendo manipulado. De lo contrario sería coerción. Tenemos que hacer una distinción. Manipular no es obligar, no es una cooptación, es un cambio en el comportamiento del individuo valiéndose de todo tipo de elementos para ello. El cambio puede ser efímero o muy intenso. Hay muchas formas de hacer que el otro siga o cumpla un objetivo delimitado: químicas, afectivas, institucionales, lógicas y demás. ¿Crees que alguien puede ambicionar poder? Entonces, ¿crees que alguien puede utilizar tanto tipo de estrategias como le sea posible para obtener poder? Eso incluye a la manipulación. Sin duda, las formas más sencillas son las que los individuos aplican sobre otros individuos, ascendiendo a esas que las colectividades usan contra otros y por último, esas que entes de gran poder nacional o internacional aplican. La verdad es el choque de las distintas verdades. La verdad es guerra y la lucha es por establecer cada uno de ellos su verdad como la verdad. Ahí es donde el poder El principio más importante que hace aprender es que todos podemos ser manipulados. Todos nosotros, eso te incluye a ti y a mí. De hecho, es una gran vulnerabilidad creer que uno es invulnerable. Y es por esto que el manipulador tendrá a bien ganarse la confianza de sus objetivos con tal de obtener rupturas en las defensas y objeciones del individuo. Y es que por más que pueda parecer que manipular trata sobre fórmulas prehechas, manipular es un trabajo de entendimiento y por tanto de recopilación de información. Tal es el caso de Kevin Mitnick, quien obtuvo pingües beneficios a través del robo de información. Mitnick podía entrar a un sistema llamando a personas desde su teléfono celular mientras iba camino a casa, engañando a gerentes, secretarias e incluso ejecutivos que le brindaban información. Entre más se sabe de ti, más se puede usar todo tipo de técnicas con facilidad y efectividad. Pero la manipulación tiene por principio el marco o contexto mental. En otras palabras, la creación o adopción de un marco de realidad en el individuo. Esto es muy importante. Por poner un ejemplo, cuando somos comparados positivamente, tendemos a creer con mayor facilidad las comparaciones positivas. Por ende, pueden servir para influir sobre nosotros. Solo por poner un ejemplo, la frase "Tobías, eres inteligente como Roberto" puede sonar muy inocente, sin embargo conlleva algunas perspectivas de influencia. Por ejemplo, Tobías es el objetivo,
de la manipulación. Eres es un conector positivo, te está diciendo qué eres, te está definiendo. Inteligente tiene que ver con cómo te está definiendo, cómo es otro conector. Y Roberto, ahí es una variable social. Por ejemplo, si Roberto es una persona que le desagrada a Tobías, Tobías tendrá que intentar ser de otra manera diferente. Sin embargo, si es una persona positiva para esta persona, le levantarás el ánimo. Sin embargo, si es neutral, estamos hablando de una posibilidad diferente. Pero para esto hay que tener muy en cuenta algo que se llama contexto. Nuevamente, lo que decía, se necesita mucha información para un acto de manipulación específico y sobre todo efectivo. Todo esto es una muestra de cómo funciona de forma básica un tratamiento manipulativo. La cantidad de técnicas es muy elevada y cualquiera con conocimiento y práctica incluso puede crear una. Así como hay sujetos que estudiarán meticulosamente diversas ramas del conocimiento, habrá quienes estudiarán cada ápice del comportamiento de otros para lograr poder y beneficio. Justamente, el Príncipe de Nicolás Maquiavelo podría considerarse como un primer acercamiento serio al estudio del uso de las ideas, opiniones y comportamientos propios como ajenos para la manutención del poder. Y hablando de poder, pasemos a la segunda fase de intensidad. Recordemos que entre más intenso es más difícil blindarse, cómo contrarrestar la manipulación. Los grupos manipulan a los individuos por muchas razones y con diversos métodos. Aunque son menos, son más fuertes. Aquí empezaré con la secta y su método clásico: familiarización, aislamiento. Consiste en hacer sentir al individuo como miembro de una élite espiritual o mental para excusarle de que la única forma de poder expresar sus cualidades especiales o cobrar sus recompensas espirituales es cumplir con dogmas, incluso por sobre su familia, de manera que ha de alejarse y recluirse con la secta. Experimentos como el experimento Zimbardo muestran la efectividad del aislamiento para deshumanizar humanos, que incluso pueden llegar a olvidar sus nombres y sus principios morales. Cuando una autoridad le solapa y no tiene crítica o contraste con el mundo exterior. ¿Recuerdas lo que dije del marco? Es lo mismo, pero a otro nivel. Es alterar severamente la realidad de las personas al aislarlas. Y ahora, pasemos a esos otros entes manipuladores, las empresas. Ya sea por estafa piramidal o por pagar una basura, muchas empresas recurren a la manipulación para exprimir de mejor forma a sus empleados. Una estrategia es la del cebo inalcanzable pero cercano. El gerente no para de repetir que hay crecimiento en la empresa y que los ascensos son comunes, de manera que también se añade una escala de evaluación como eso del empleado del mes. De esa forma, los empleados novicios caen en tratar de ser siempre más productivos aunque el salario nunca crezca. Otra forma es hacerte sentir necesitado. La empresa te necesita. Andamos cortos de personal. Es que no va a haber suficiente gente. Y sin ti, quizás esta empresa no vaya a tener las ganancias necesarias. De esta manera se valen del ego de las personas para que trabajen más. Walmart y otras empresas más usan este mismo principio. Para este punto, este tipo de manipulación es tan fuerte que las víctimas apenas pueden superarla. Y de hecho hay cientos de millones de ellas. Ahora, vayamos a la más potente y presente de las clasificaciones. Decía un sociólogo, que en este momento ha de estar apareciendo en pantalla gracias a la magia de la edición, que el Estado era el organismo que poseía el monopolio de la violencia contra los individuos. La frase va más allá de pensar en policías golpeando personas, sino también en violencia a otras integridades como lo son la mente y la ideología. Sé que es osado decir esto, pero tu gobierno busca formas de manipularte para poder tener un poder estable. Y aquí entra el MK Ultra. Hasta ahora, solo habíamos centrado atención en métodos sutiles, pero a nivel masivo los métodos se vuelven más complejos y transgresores. El MK Ultra fue un proyecto liderado por la CIA para intentar controlar el comportamiento humano con diversos fines. Hoy día, se sabe que cientos de personas, incluidas académicos y científicos, estuvieron involucrados en experimentos ilegales donde con drogas y todo tipo de actos se buscaban todo tipo de efectos útiles sobre el comportamiento del individuo. Hoy aún no se sabe qué tanto lograron, pues muchos documentos fueron destruidos. Tétrico, ¿no? Curioso que ocurriera en una democracia. Ahora pasemos a mencionar otra teoría. Agenda Setting es el nombre de una fuerte teoría que explica que gran parte de la población crea su visión del mundo exclusivamente con información ofrecida por medios de comunicación, ante su incapacidad para salir a ver el mundo con sus propios ojos.
El punto no es que los medios decidan si algo te gusta, es que deciden los temas que serán importantes para sus espectadores y su visión del mundo, centrándose en unos e ignorando otros. En otras palabras, los medios son los creadores del mundo para gran parte de los países democráticos. En una democracia, la opinión es igual a poder. Como dije al principio, los marcos, contextos y enfoques son lo más importante. Y si naciste en el marco de realidad, ¿cómo serías capaz de enfrentar estructuras organizativas que amoldan tu comportamiento? Solo piensa en la educación, en la escuela. No solo es una institución que anuncia qué debes saber, también es la que dicta cómo debes saber y cómo debes aprender, teniendo así un organismo de control sobre el conocimiento de la población, teniendo así a masas que creen que escuela es sinónimo de conocimiento, policías de seguridad, hospitales de salud, diputados como senadores de gobierno libre y democrático. Todo este control institucional lo planteaba Iván Illich en su texto La sociedad desescolarizada, y otros más como Foucault, Torres Santomé, Luis Althusser han expresado la forma en la que las instituciones que habrían de ser para beneficio y formación se vuelven instituciones de manipulación y coerción masiva. Y eso es todo por el momento. El video tenía unos minutos más de metraje, pero tuve que prescindir de ellos para poder renderizarlo. Sin duda también me hubiera gustado centrarme en defensas y soluciones, pero no es nada sencillo, justamente la memoria RAM ya se me acabó. El video no puede ser más largo por razones técnicas. Quizás para una segunda parte podría centrarme en las soluciones y en las defensas. De cualquier manera, muchas gracias a todos ellos que con su apoyo hicieron posible este video. Aún no puedo abrir un Patreon por la razón de que no tengo bastantes seguidores. Es muy difícil pedir apoyo porque es un canal muy pequeño. Sin embargo, seguiré haciendo estos videos porque creo que tienen una utilidad, aunque sea abrir el horizonte para que otros más quieran investigar. Ahí están las fuentes en los créditos, las puedes revisar y vamos, algo te vas a quedar. De cualquier manera, muchísimas gracias por ver este video. Hasta pronto. Se despide Esquizofrenia. La realidad es frágil. Bien, ahí estaba, cada uno analicemos. Resalto 2 puntos. Perdón, la prensa, de cualquier tipo de prensa, nos da la información que ellos quieren y a veces nosotros nos conformamos con eso para supuestamente conocer, ¿no? Y la segunda cosa, desde hace unos años muchas empresas tienen el sector de recursos humanos y algunas de estas empresas se dedican a capacitar al personal. Dicen a capacitar al personal, a uniformarlos incluso, y a tener en esa capacitación reuniones familiares. Suena bonito. ¿Le interesa a la persona? ¿Le interesa a la familia? No. Si el trabajador tiene problema familiar y llega al trabajo con problema familiar, va a rendir menos. Entonces le interesa que tú estés bien con tu esposa y hayas pasado linda noche, no porque le importe tu persona, tu esposa o tu familia, sino lo que le importa lo que vas a rendir. Y entonces la capacitación no es más que una explotación, entre comillas, civilizada. Recursos humanos, por no llamarle explotación laboral o recursos empresariales, que es quien de verdad gana. En este sentido, en el diario El Comercio, el día 19 de mayo, hay un artículo, dice el BID, Banco Interamericano de Desarrollo, dice: el Perú fue la estrella en el área macro, pero escondía fallas estructurales que salieron con la pandemia. Mentira, esas fallas ya las conocíamos, la pandemia las ha sacado más a la luz. Y no hace falta que venga el Banco Interamericano ni el presidente de Estados Unidos o de España a decir las fallas del Estado peruano, porque todos las conocemos. Ciudadanía, políticos, todos. Algunos de los planteamientos del BID para revertir este panorama son fortalecer las instituciones para un gobierno más eficiente, algo que siempre sabemos y siempre nos quejamos, pero el dios BID viene a solucionarlo. Señaló que la baja eficiencia en la gestión del gasto es otro factor limitante para la cantidad y calidad de los servicios públicos. ¿Cuántas veces en Yurimaguas hemos escuchado
que el municipio no ha sido capaz de gastar la plata que disponía y el gobierno regional de Loreto tampoco. Y no necesitamos al BID que nos lo diga, pero a ver si ahora nos damos cuenta. Ante la llegada de la pandemia del COVID-19, el Perú era considerado antes, era estrella macroeconómica de América Latina. Era visto como el alumno aventajado y aplicado en la macro, pero con la pandemia se desnudaron diversos problemas estructurales que no han podido ser revertidos. ¿Por qué? La informalidad sigue abarcando el 75% del país y la pobreza es muy alta. ¿Pero qué es informalidad? ¿El que vende caramelos en la calle porque no tiene otra forma de vivir? ¿O Telefónica que no paga los impuestos? ¿Qué es informalidad? La muestra más palpable de ello es la respuesta de política macroeconómica que se puso en marcha el año pasado para abordar el impacto de la pandemia. Un 10% del PBI en crédito en banca estatal. Y Waldo Mendoza, el titular del Ministerio de Economía y Finanzas, observó que los avances en estos indicadores no hayan podido invertirse para concretar un avance en las diferentes brechas que aquejan a la sociedad. ¿Por qué no se ha podido hacer? Ellos son especialistas, ¿no? Ya sabemos cómo crecer, ya sabemos cómo mantener la inflación estable, ya sabemos cómo mantener las finanzas públicas sanas, pero hace tiempo estamos con los mismos problemas en el crecimiento económico. Es imposible que el crecimiento económico dé un salto sin nuevas mejoras. Bacán, ¿no? Y todo esto cuando ya le quedan 2 meses de gobierno. Suena bonito. El Perú ha sido la estrella en el área macroeconómica, pero lo que hemos hablado. ¿De quién son estas fallas y por qué? No se dice. Entonces es una información manipulada. Hay un problema, no sabe, nadie es culpable, pero yo les voy a salvar, pero como ya me voy, me quedan 2 meses, no lo voy a poder hacer, ¿no? Todo esto sería bueno para estudiarlo con los escolares. Ojalá lo incluyan en el currículum escolar. Es decir, mira, en economía, en política, Perú era así, pero pasó esto. Y les hagan conocer la verdadera historia del Perú. Si bien el crecimiento es condición necesaria para el desarrollo, no es suficiente. La desigualdad no se redujo. Ha aumentado. Sobre todo los niños, pero también gran parte de la población. Persisten brechas de ingreso que responden a asimetrías en el acceso a la educación básica y superior, salud y servicios de infraestructura económica y social en grupos históricamente vulnerables y colectivos, y lo de la cárcel que decía la presidenta del Tribunal Constitucional. La pregunta es, ¿qué funciona en Perú? Lo que no funciona ya lo sabemos, queremos saber qué es lo que funciona. En este sentido, el BID destaca que la elevada informalidad laboral y empresarial, nuevamente informalidad, ha ampliado el impacto de crisis, sobre todo en los más vulnerables. Pero el Congreso tiene una respuesta para solucionar esto, ¿no? Y el Ministro de Salud también. Alguna de las ideas que se plantea es continuar con el apoyo económico a los sectores vulnerables, bonos y bonos que crean más deuda y que ese sector va a tener que pagar también después. Durante la emergencia, a fin de proteger el empleo, actualizar la legislación laboral para ejercer menos presión sobre los costos laborales no salariales, mejorar la percepción de beneficio, ¿no? Un segundo aspecto al que se insta es fortalecer las instituciones para un gobierno más eficiente. ¿Quién tiene que fortalecerlas si ellos que son del gobierno no lo han hecho? Y nosotros como población también preguntarnos qué hacemos. Según el diagnóstico del BID, los avances en educación y salud se dieron de manera desigual, eso lo sabemos y lo sufrimos, dejando rezagada la zona rural, eso lo sabemos y lo sufrimos, y que la baja eficiencia en la gestión de gastos es otro factor limitante para la cantidad y calidad de los servicios públicos, entre otros. Entonces, ¿para qué le damos el poder a quien no sabe gobernar? Estos son los últimos descubrimientos del BID y del Ministro de Economía y Finanzas. ¿Quién es responsable? El Perú es un caso de éxito de crecimiento económico, pero a su vez de no éxito de un crecimiento social e incluyente. Ha sido de los mejores en indicadores de crecimiento, pero si ve los sociales son bastante decepcionales, por no decir que el gobierno ha sido decepcional ante el pueblo. No es lo mismo crecer que hacerlo con inclusión social.
Lo primero estuvo presente, pero lo segundo ausente. Levy también criticó que el conjunto de políticas públicas en el país que apuntan a crear una sociedad incluyente, como son los regímenes laborales, tributarios y demás, resulta incoherente respecto a su objetivo. O sea, esto no funciona, pero lo estamos haciendo, no pasa nada. Como el que se jode es el de abajo, solo que reconozco que está mal, y con eso estoy diciendo que estoy bien. El grado de incoherencia entre los instrumentos de aseguramiento social, legislación de salud, tributaria, es incoherente. La alta informalidad, que no llegan a definir qué es informalidad, porque Telefónica es formal por no pagar la deuda porque el gobierno se la ha perdonado, y otras muchas empresas. Las petroleras son informales porque han contaminado, pero bueno, no pasa nada, etcétera, etcétera. Educación es formal porque muchos niños no están estudiando, y los que están estudiando van a terminar esquizofrénicos por el sistema de educación que le estamos imponiendo, pero no pasa nada. Si algo quiere hacerse al respecto, lo primero que tiene que hacerse es un diagnóstico. Otro más, esto me recuerda a la carretera Yurimago-Tarapoto en la época de Fujimori. Creo que como unas 10 veces hicieron el estudio topográfico para tener la carretera que hoy tenemos. Se debe diseñar un esquema tributario con una base contribuyente más ancha, o sea, pagar más impuestos como en España para que los gobiernos vivan mejor. Y Telefónica, vuelvo a decir, ¿por qué no ha pagado su deuda? Y otras empresas. Uno de los principales argumentos que utilizan para evitar incrementar el nivel de recaudación es que el Estado es ineficiente en el gasto. Ya pues, échenlo. Si no sirve, échenlo. Pero ¿quién es el Estado? Sin embargo, este estudio del BID revela que la ineficiencia del Perú es mucho más baja respecto a otros países. ¡Ay, qué consuelo! Los hay peores. Nosotros estamos jodidos, pero los hay peores. Tranquilo nomás, señores, que los hay peores. Yo no quiero saber si los hay peores, quiero saber por qué nosotros no estamos bien. ¿Y me van a consolar diciendo que los hay peores? Pues vayan ustedes allá, pues. ¿Cuál es la verdad? ¿Nos importa que nos roben? Así, Ñopo, y no se refiere al técnico del INPE, señaló que a partir de las conclusiones del BID se tiene entre los pendientes urgentes convertir el crecimiento económico en desarrollo, lo cual está ligado a la generación de empleo adecuado, conseguir una mayor recaudación y repensar el rol de las élites. Bien, dejamos para el próximo día la propuesta del ministro de Salud y de las bancadas del Gobierno, para añadir ahora un videíto que nos anime, pero que nos ayude a pensar. Vuelvo a decir, no es la verdad, pero es una luz que nos puede ayudar. Amigo Eber nos pone Ricky, hombre libre. Ricky, hombre libre. Dueños de la mitad del capital del mundo. ¿No te has preguntado por qué todos los estados tienen deudas? Porque las crean los Illuminati, que está por encima de todos los gobiernos. Porque la única manera de tener poder es que haya otro poder que se te oponga. En el conflicto está la ganancia. Yo son Illuminati, no quieren que conectes con tu esencia, viven fomentando la ignorancia. Son Illuminati, está más que probada su existencia, no quieren que le demos importancia. Son Illuminati, no quieren que se expanda tu conciencia, quieren aumentar nuestra distancia. Son Illuminati, en cada esquina siento su presencia, y en vuestro miedo siento su fragancia. Son Illuminati, existen, hay hechos que lo corroboran, están sentados en el trono mientras te controlan. Desde la cima unos ríen, otros lloran, ellos tienen el poder, para nosotros las cosas empeoran. Líderes del mundo, el nuevo orden mundial, imprimen los billetes con su logo en el dorsal. Vivimos en una puta burbuja de cristal, el ojo que todo lo ve desde una empresa multinacional. Masones de alto rango en las altas esferas, ellos son los que destruyeron las torres gemelas, controlando los medios de comunicación, poniendo la misma noticia en todas las putas cadenas. Ellos mataron a John Lennon y a Tupac, a Kennedy y a Michael Jackson, por hablar de más. Los de Google te controlan, saben dónde estás, tienen todos los datos sobre ti porque tú son Illuminati, no quieren que conectes con tu esencia, viven fomentando la ignorancia. Son Illuminati, está más que probada su existencia, no quieren que le demos importancia. Son Illuminati, no quieren que se expanda tu conciencia, quieren aumentar nuestra distancia. Son Illuminati, en cada esquina siento su presencia, y en vuestro miedo siento
escriben tus libros de texto, despiertan tus 5 sentidos y ocultan el sexto. Te entretienen por las teles, por las redes, divulgando contenidos y ocupando tu mente con sexo. Quieren que te sientas inferior, que no des con el amor y que te sientas solo en este mundo. Párate por un segundo y piensa, nos prefieren separados manteniendo a la gente indefensa. El área 51, yo no soy conspiranoico. Invaden países bajo el lema de un ataque heroico, matan con control estoico. Yo solo me baso en lo que veo, en lo que siento y lo que oigo, y de directo al grano. Me hablan de algún reptiliano, me cuesta creerlo, pero tampoco apostaría una mano. Las pirámides, los símbolos, los atentados, aviones que se pierden y nunca son encontrados. Son Illuminati, no quieren que conectes con tu esencia, viven fomentando la ignorancia. Son Illuminati, está más que probada su existencia, no quieren que le demos importancia. Son Illuminati, no quieren que se expanda tu conciencia, quieren aumentar nuestra distancia. Son Illuminati, en cada esquina siento su presencia y en vuestro miedo siento su fragancia. Son Illuminati, niegan el contacto con extraterrestres, hay mensajes ocultos en pinturas rupestres, prohíben plantas que abren puertas al conocimiento, no quieren que busques respuestas en las flores silvestres. UFOs tallados en las piedras, civilizaciones perdidas de las que ni te acuerdas, llevan siglos ocultando la verdad. Todas las enfermedades de este mundo se curan con hierbas, fumigan el cielo con los chemtrails. Os importa una mierda y así de bien vais, mientras os lavan el cerebro sin que lo sepáis. Yo sigo lanzando este mensaje a ver si os despertáis. Nos alejan del contacto con lo espiritual, de la verdad más profunda y la más fundamental. Eres mucho más de lo que crees que eres, date paz para ti mismo y radia amor para todos los seres. No quieren que conectes con tu esencia, viven fomentando la ignorancia. Son Illuminati, está más que probada su existencia, no quieren que le demos importancia. Son Illuminati, no quieren que se expanda tu conciencia, quieren aumentar nuestra distancia. Son Illuminati, en cada esquina siento su presencia y en vuestro miedo siento su fragancia. Son Illuminati. Bien, nadie la verdad, pero nos puede ayudar como reflexión y seleccionemos. Hoy día sábado, dentro de una hora, vamos a tener en la catedral la Eucaristía que llamamos Misa Crismal. Es la celebración de la Eucaristía donde se consagra el crisma y se bendice el óleo, que se utiliza en los sacramentos, el bautismo, la confirmación, el orden sacerdotal, la unción de enfermos, ¿no? Entonces es una celebración que suele hacerse en Semana Santa, pero por motivo de la pandemia no se podía tener. Se va a hacer ahora a las 9 en la catedral, y por si usted desea participar o puede participar. Ever, ¿va a salir por televisión la misa? Entonces también puede, porque es si la Eucaristía es comunión, esta Eucaristía de una manera particular expresa esa comunión como iglesia, y el sentido de que tienen los santos óleos y el crisma para estos sacramentos, ¿no? Como la fuerza de ese espíritu, ahora que estamos ya en Pentecostés, para nuestra vida cristiana. Entonces le invitamos a participar, sea presencialmente, sea por medio de la televisión, o también por el Facebook, para que todos nos sintamos unidos. Bien, gracias amigo Ebre y a todos ustedes, Ebre aquí en la producción de Radio y Televisión Oriente, y a todos ustedes que hemos compartido este programa, y el micrófono está abierto para que ustedes también puedan participar. Que Dios me lo bendiga, tengamos buen día, hasta la próxima. Díganles esto: el Señor está dentro con ellos. También Él es un preso aún de nuestros egoísmos, de nuestros sistemas, de tantas injusticias que son fáciles para castigar al más débil. Pero los peces gordos nadan libremente en las aguas. Ninguna celda es tan aislada como para excluir al Señor. Ninguna. Él está allí, llora con ellos, trabaja con ellos, espera con ellos. Con estas palabras del Papa Francisco, nos despedimos del programa. Canta la vida, la voz que sale de la cárcel, la voz que se escucha en la cárcel. Mil gracias a cada uno de ustedes por sintonizarnos. Será hasta la próxima. Anuncia en Radio Televisión Oriente, calle Progreso número 112, Turimaguas.